Adelante, Alex. Arrancamos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Soy Alex y pues siempre aprendiendo de mis conductas de codependencia y trabajándolas, ¿no? Y contento de estar ahora pues aquí por su invitación, agradecido para compartir pues algo que yo he ido aprendiendo y que todos lo estamos aprendiendo en los grupos en este tipo de grupos, porque justamente lo que a mí me invitan los grupos es al autoconocimiento. Y qué mejor tema del autoconocimiento que el proceso de las emociones, ¿no? El proceso emocional. Y más aquí, ¿no? Cuando uno de los principales problemas que enfrentamos los codependientes es no contactar con nuestros, algo que complica. Y por eso me parece que es importante este tema. Me parece que es importante este tema. Y así es, proceso emocional. Bueno, pues la idea de este tema es explorar lo que es sentir, qué es sentir, cómo sentimos, cómo siento, ¿no? ¿Y para qué siento? ¿Y qué integra todo este paquete del proceso emocional? Me está preguntando si acepto. Ya le dije que sí acepto, ¿eh? Perdón, está apagado su micrófono. Ahora sí, ¿ya? Perdón, se cerró. Sí, listo, ya quedó. Ok, el sentir involucra una bola de circunstancias, de situaciones que son las sensaciones, más bien de cuestiones psicofisiológicas, que son las sensaciones, sentimientos y, por un lado, los pensamientos y las creencias, que no son, justamente no son lo que pensamos que a veces nos preguntan o a veces me preguntan, ¿qué sientes? Y contesto con una oración o contesto con una frase o contesto de otra manera en lugar de entrarle de lleno a lo que es el contacto con la emoción, el bautizar la sensación, el bautizar el sentimiento sobre todo. Entonces, si bien los pensamientos y las creencias son parte, incluso los recuerdos, son parte importante de la generación de las emociones y de los sentimientos, porque finalmente cuando yo tengo una sensación, ¿de dónde partimos esta primera parte? La sensación parte de lo que son los sentidos que todo el mundo conocemos, los 5 sentidos básicos, que son el contacto que tengo yo con el entorno. Toda mi vida está hecha en base a mi relación con el entorno, con mi entorno. Y el entorno involucra a personas, circunstancias, situaciones, cosas, lugares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me impacto yo ante este entorno a través de las sensaciones? Cuando algo me impacta de afuera hacia mí, incluso mis recuerdos internos hacia mí mismo, me surgen estas sensaciones, pero puedo experimentarlas más eh, específicamente en lo que es a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto. Pero cuando yo experimento sentir estas sensaciones organísmicas en mi cuerpo, se convierte en algo que es un término que involucra todo mi ser, que el sentir es
es una cuestión holística. O sea, no soy mi cabeza, mi mano, mi esto, lo otro, siento esto en el estómago. O sea, mi estómago está sintiendo esto. No, no es mi estómago el que está sintiendo eso, soy yo el que está sintiendo esto en mi estómago. O sea, yo soy un todo. Y ese es un principio básico psicológico para entender que no funciona por piezas, ¿no? Que mi funcionamiento psicofisiológico. Entonces, cuando yo experimento una sensación y yo toco una hoja de un árbol, que a lo mejor puede ser estar húmeda, a lo mejor puede ser rasposa, a lo mejor puede incluso generarme alergia, ¿no? Tener algunas estructuras que me provocan, me puedan producir alergia en la piel, etcétera. Esta sensación de tocar, esta sensación de mirar un árbol hermoso, un paisaje bonito, de escuchar una buena música, el sonido de los pájaros en un bosque, de degustar una, un buen platillo, algo que sea rico, en fin, experimentar todo, ¿no? De escuchar, de mirar, de olfatear, etc. Cuando vuelo, paso por algún lugar que huele y me recuerda cosas, mis sentidos están entrando en función cuando algo del entorno los impacta, cuando algo del entorno me impacta, se manifiesta a través de mis sentidos. Y entonces, bueno, esta parte entra en mí y cuando huelo algo, a lo mejor siento algo en el estómago. A lo mejor me hace sentir incluso a lo mejor algo peor. O sea, en lugar de algo grato, puede ser algo repulsivo. A lo mejor puedo tener náuseas por algún recuerdo que me genera algún contacto de mis sentidos con mi entorno. Y entonces esto hace la fórmula de que no nomás son los 5 sentidos los que me contactan me llevan a detonar el proceso emocional dentro de mí, sino que son también las cosas del sistema nervioso autónomo que no dependen de mi control consciente. Cuando siento hormigueo en el estómago, pues eso yo no lo puedo dominar, simplemente ahí está, ¿no? Cuando algo me provoca un efecto de querer huir, cuando algo me provoca un efecto de lo que decía hace ratito, de náusea, cuando algo al contrario me provoca un efecto grato de querer probar eso que estoy olfateando y que me recuerda a un buen platillo, etcétera, está siendo integrado a partir de mis sentidos, lo integro a mi organismo y por eso digo que es un proceso emocional, está implicada la persona completa, como una unidad indisoluble. O sea, soy yo con todo mi cuerpo, con todas mis emociones, con todo mi pensamiento, con todos mis órganos, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante puntualizarlo, que de ahí parto, que no son cosas aisladas, sino que todo sucede dentro de un organismo indisoluble, que es una sola pieza. A eso se refiere el término holístico, ¿no? Que soy yo, integralmente hablando. No es que mi cabeza empieza a disvariar, no, es que soy yo el que disvaría con mi cabeza. Y esa parte me personaliza, me hace estar en cercanía conmigo mismo, ¿no? Entender que soy yo un todo. Esa es la parte inicial donde brotan las sensaciones. Y decía yo que está integrada este asunto del sentir, del proceso del sentir, de las emociones, del proceso emocional, por estas tres importantes partes, ¿no? Que son las sensaciones de origen, que a veces se dan tan simultáneamente que ni siquiera me doy cuenta que estoy sintiendo cuando ya estoy generando una emoción, cuando ya surge en mí una emoción a través de un contacto de manera automática, espontánea, y después, cuando racionalizo esa emoción y esa sensación, cuando ya genero pensamiento sobre ella y ya hago juicio, etcétera, empiezan a generarse los sentimientos, que los sentimientos finalmente son la suma de una emoción más un pensamiento.
Cuando yo siento una emoción y la racionalizo, ya la llevé al pensamiento y empiezo a darle lugar y cabida en mi corazón a un sentimiento, que a diferencia de las emociones es mucho más largo, puede durar incluso años o toda la vida, y estar dentro de mí ese sentimiento. Ahorita vamos a ir entrando en detalle. Las sensaciones, como que ya quedó más o menos claro, que provienen de los sentidos y que vienen a impactar en mi organismo. Y en mi organismo van a suceder cosas involuntariamente que a través de mis sentidos surgen, porque así es el organismo humano o animal en general, porque a los animales también les pasa. Cuando son impactados por alguna cosa externa, sienten la necesidad de correr, sienten la náusea misma que sienten los humanos, que sentimos los humanos, etc. Entonces, esa parte es importante de inicio, pensar todo. Yo, mis manos son parte de mí, mi cabeza es parte de mí, mi cerebro es parte de mí, mis órganos que funcionan y traicionarme son parte de mí, no pueden traicionarme. Algo está pasando conmigo que yo a través de mis órganos estoy generando efectos. Bueno, esa es la parte de las sensaciones. Y los pensamientos, les decía, son como unos auxiliares de los pensamientos y las creencias, incluso los recuerdos, son como auxiliares de las sensaciones y de los sentimientos. No son sentimientos, pero son parte de, por eso decía, un sentimiento es una emoción que es racionalizada y que ya pasó por más sumada con un pensamiento. Esa es como que la resultante de un, ¿cómo se llama? De un pensamiento, de un sentimiento. Voy a definir estrictamente hablando, vámonos por partes y ponerles una definición concreta de la sensación. Textualmente hablando, una sensación, ahorita que les decía que proviene de mis sentidos, dice, de acuerdo a la Real, incluso la Real Academia de la Lengua Española, es una impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Entonces, ¿cuáles son los órganos receptores? Pues todos los sentidos que acabo de decir, los 5 sentidos. Y esta impresión que percibe un ser vivo, cuando algo, uno de los órganos receptores es estimulado, se genera todo este desencadenamiento de cuestiones fisiológicas que pasan a nivel voluntario y a nivel involuntario. Lo que sucede con las sensaciones de que algo siento en el pecho, algo siento acá, y no sé ni cómo llamarlo, pero siento algo extraño, siento ansiedad, siento angustia, todas esas cosas que ya se detonan a partir de un contacto por un impacto percibido por mis órganos receptores, pues se convierte en una sensación. Y la sensación da origen a que surja una emoción. ¿Qué me dice esta sensación? ¿No? ¿Qué me dice esta sensación y qué emoción me detona? A lo mejor yo siento que algo me quema y eso sí es una sensación textual. Pongo el dedo en el fuego o en un lugar caliente y empiezo a sentir que me quemo y entonces me detona una emoción. Y una emoción puede ser, a lo mejor en ese instante, miedo de quemarme. Y esa es una emoción. Ya el sentido, la sensación, ya se fue a la emoción. Estoy sintiendo miedo. Todo el sistema emocional, todo lo que tiene, lo que nos ocupa ahorita, que es el proceso emocional, tiene dos objetivos principales, que es la sobrevivencia, ¿no? Protegerme, sentir para protegerme, pero sentir para desarrollarme. ¿Hacia dónde? Hacia lo que el programa no se cansa de decirnos reunión tras reunión, que es establecer relaciones sanas, honestas, satisfactorias y amorosas, pero ¿para qué? Encausadas a vivir una vida plena, útil y feliz. Y eso es lo que se busca
con el proceso emocional, ¿no? Que por un lado protejamos la vida porque me alerta, es un sistema que me va a alertar de un montón de riesgos, de posibilidades que suceden en el entorno y me va a tener cauteloso y alerta. Y por otro lado, me va a conducir hacia mi desarrollo personal, hacia la mejora de mi ser, a la mejora continua de mi ser, ¿no? Que a eso estamos llamados también. No somos perfectos ni seremos perfectos, pero somos en proceso de. Estamos, como dice el programa, progreso, no perfección. Y entonces, cuando yo pienso en eso, bueno, estoy llamado a esto. Y todo el proceso emocional es lo que me ofrece. Primero, salvaguardarme en mi condición más básica de vida y segundo, llevarme a un desarrollo pleno, útil y funcional y feliz. Y bueno, el otro tema es de las sensaciones, que ya se generaron emociones, que tienden a ser cortas, generalmente de unos instantes a, a lo mejor quizás, si acaso, horas, porque una emoción no es muy duradera. Lo que pasa es que luego confundo que parece que la emoción permanece y se queda instaurada, pero lo que pasa es que ya no es la emoción, ya es el sentimiento, ya es la interpretación que yo le di a eso que me pasó, a esa emoción que yo sentí. Y entonces ya la estoy viviendo de manera más larga y con expectativas y ya planes, y eso ya es un sentimiento, cuando ya voy en la tendencia hacia alargarlo, ¿no? Y ahorita vamos a ver toda la gama, después de las emociones, de las sensaciones, que son ya muy obvias, derivadas de los sentidos, las emociones básicas. Así como definí esto de la sensación, dije, es la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Entonces se altera el sistema nervioso central y yo lo conduzco a través de eso que sentí, pero también se altera el sistema nervioso autónomo, que eso no lo puedo trabajar y me da ansiedad y me pasan cosas que me cuesta trabajo controlar o siento mariposas en la barriga y todas esas cosas que vienen de adentro, pero también surgen a partir de una sensación. Y la otra definición de sensación, que es muy válida, es la percepción psíquica de un hecho. Por ejemplo, me quedé consternado con mi sensación de soledad, ¿no? Entonces aquí a lo mejor ya es un sentimiento, el que me siento solo, me siento desolado. Pero en ese momento se puede definir también como una emoción. Es la percepción psíquica, cuando me doy cuenta rápidamente, de un hecho que me genera una emoción, ¿no? Entonces me siento solo. Y luego pasamos a las emociones y la definición por default de las emociones dice reacciones psicofisiológicas que se experimentan ante estímulos importantes, porque las emociones no van a surgir de algo que no me interesa. Las emociones surgen a partir de algo que me interesa, tanto porque sea para bien o porque sea para mal, pero que me impacta y me importa. Entonces, ahí es cuando surge la emoción. Cuando no es importante para mí, no se genera la emoción, ¿no? Entonces es algo que lo define y dice es una reacción psicofisiológica, por eso es lo que pasa en mi organismo, pero lo que pasa con mi mente y cómo interactúa esto para que surja esta sensación, esta emoción, que se experimenta ante estímulos importantes. ¿Y cuál es la función de la emoción? Principalmente es ayudar a sobrevivir, como lo dije hace un momentito, a adaptarse y sobre todo a poder actuar e interactuar con el entorno. La emoción me contacta con el entorno. Yo estoy en una ubicación y el entorno está impactándome y yo estoy impactando al entorno continuamente y lo podemos ver en cualquier circunstancia. Cualquier cosa que yo haga tiene impacto hacia afuera y cualquier cosa de afuera en la que yo estoy inmerso tiene impacto conmigo.
Y así como es como una forma de tratar de ponerle una definición a un tema tan complicado y tan simple, pero cuando lo queremos aterrizar con términos y definiciones, se hace un poquito más complicado. Pero es ayudar a sobrevivir, adaptarse y actuar con relación al entorno. Esa es la función principal de las emociones. ¿Y cuáles son? Bueno, hay una definición, me voy a regresar tantito porque es importante, de lo que eran las sensaciones y los sentimientos. Decía, sentir, esto lo dijo Agnes Heller en 1989, fue una definición. Dice, algo muy básico, vamos a definir básicamente el sentir. Sentir significa estar impactado en algo, estar involucrado en algo o con alguien que me interesa y que me importa. Lo que decía hace ratito, que me interesa y que me importa. Yo no voy a generar emociones ni sentimientos hacia lo que no me importa, ¿no? Más que algo que es importante para mí. Y entonces regresamos ya a las emociones y hay un acrónimo, que el acrónimo es utilizar las iniciales de ¿cómo se llama? De varias palabras para formar una palabra que la defina, que defina todas esas palabras englobadas. Y en este caso, el acrónimo al que me refiero, que está muy citado en la literatura de psicología, de psicoterapia gestal, en particular, nuestra mía, rectora de la escuela donde estudié la gestal, Miriam Muñoz Polín, la define, ¿no? Como esta parte de los sentimientos y las emociones, tiene un libro de emociones, sentimientos y todo esto, y define, le pone el término que lo acuña, no de ella, porque viene en otras literaturas también, pero yo de ahí lo tomé, y es MATEA. El acrónimo es MATEA. ¿Y qué engloba MATEA? Pues la M, la A, la T, la E y la A otra vez. La M de miedo son las emociones básicas. Están clasificadas psicológicamente hablando como las emociones básicas del ser humano. Entonces, la primera es la M, que es miedo. La segunda es la A, que es afecto. La tercera es la T, que es tristeza. La cuarta es la E, que es enojo. Y la quinta es alegría, la A de alegría. Entonces ahí tenemos la Matea. Si yo ya me lo aprendo así, me aprendo el nombrecito de Matea, me acuerdo que, no me acuerdo quién era uno de los que salían en la ensalada de locos o algo así, que se tenía un personaje y usaba mucho, se decía qué feo Mateo, no sé qué, y qué fea Matea. Entonces es fácil para relacionarlo, es decir, Matea, ¿no? No me acuerdo el nombre de este señor que es muy buen, muy cómico, ya está muy grande, pero todavía sigue siendo simpático. Entonces esas son el acróstico para esas 5 principales y básicas emociones: miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. El afecto, amor, en fin, ¿no? Pero de estas emociones se desprenden una lluvia de sentimientos en la medida en que las racionalizamos. Y también a cada emoción básica le vamos a poder encontrar un sentido funcional o para empezar, una función, y después cuál es su manejo virtuoso, que sería el lado funcional, si la manejo bien, y cuál sería el manejo patológico, si trabajo mal esta emoción y en lugar de ayudarme me perjudica. Entonces es funcionales y disfuncionales, ¿no? Para no hablar de buenas o malas, no calificarlas así como buenas o malas, porque las emociones son simplemente lo que son, pero solamente voy a ver si son funcionales para mi crecimiento personal, para mi defensa de vida, o si son disfuncionales, patológicas y me generan más conflicto del que ya traigo, ¿no? Entonces, ahorita entramos en materia de ver desglosar esa parte de los sentimientos, de estas emociones,
cuál es su función de cada una de ellas, de las 5, cuál es su lado virtual o virtuoso, más si virtual no, virtuoso o funcional, y cuál es el manejo que le podríamos estar dando, y que muchas veces cuando lo reflexiono, yo digo, ay, ¿qué tanto manejo el miedo, la emoción del miedo desde su lado virtuoso y qué tanto desde su lado patológico? ¿Cómo me conduzco yo en mi vida? Puedo hacerme un autoestudio, un autodiagnóstico. ¿Cómo estoy siendo yo en mi vida cotidiana ante el miedo? ¿Funciono enfrentándolo de una manera virtuosa, funcional, o por el contrario, lo enfrento de una manera patológica o disfuncional? ¿Qué es esto disfuncional? Que me limita en mi crecimiento y en mi desarrollo personal o me echa para atrás, me atrasa. Y bueno, para no perder el hilo, voy a entrar en materia de estas emociones. La del miedo, la M del miedo, de Matea. ¿Cuál es la función del miedo en el ser humano? O cualquier ser vivo que tenga conciencia. La función del miedo es la autoprotección. Cuando yo siento miedo, es una alerta. Es algo que me va a poner con semáforos anaranjados y rojos para decir abusado, aquí hay riesgo. Y más si ya lo conozco, más si es una experiencia obsoleta o un asunto inconcluso o algo que ahí sigue dándome lata, ¿no? O que no he podido transitar y que ya lo conozco, pero no lo he podido enfrentar. Entonces, la función es la autoprotección. Si yo entiendo que estoy sintiendo miedo porque algo me está diciendo ese miedo, tengo que platicar con él, ¿qué me quiere decir? Y entonces tengo que analizar mis dos posibilidades. O lo enfrento del lado patológico o disfuncional. Si yo lo enfrento del lado virtuoso, voy a lograr enfrentarlo con seguridad, con fortaleza y con precaución. Voy a ir, cuidado, ¿no? O sea, si yo ya sé que hay minas, pues voy a ir pisando con mucha delicadeza y utilizando algunas mañas para aventar piedras, o no sé qué voy a hacer, pero voy a ir con precaución para no dañarme a lo que tenga que enfrentar. Pero sobre todo también voy a ir con seguridad y voy a ir con fortaleza. Ante el miedo son las herramientas que me ayudan a transitarlo, a vencerlo. Entonces, ¿quién no tenemos miedo? ¿Quién no ha tenido miedo? Por favor, es la emoción que abunda todos los días, a cada momento, en cada uno de los seres humanos y de los animales, de los seres conscientes, ¿no? Porque entonces, y si no lo manejo por el lado virtuoso o funcional y por mi patología, por mi enfermedad emocional, por mis carencias, por mis heridas de la infancia, etcétera, lo trabajo por el lado patológico o disfuncional, me va a paralizar el miedo, no voy a poder entrar en acción, no voy a poder contrarrestarlo, me va a paralizar, me va a generar mucha ansiedad, me va a generar mucha... No lo quiero el miedo, pero al final tengo que entender que ahí está, porque me está acechando, me está acechando. Entonces, cualquiera también de aquí, seguramente, sobre todo en grupos, pero en general en la condición humana, hemos sentido la ansiedad, el pánico, la paranoia, ¿no? El sentir que, no, es que esto lo están haciendo porque me quieren perjudicar, esto, lo otro, y estoy echando a las fantasías catastróficas y muy probablemente sea la menos probable, el acontecimiento menos probable de que suceda, pero ya estoy en la paranoia, ya pienso que me va a suceder lo peor. Y eso es lo que sucede con el miedo. Me detonan las fantasías catastróficas si no las manejo con inteligencia emocional, si no las manejo por el lado funcional o virtuoso, que me dé seguridad, fortaleza y precaución. Bueno, vamos a hablar de la alegría. ¿Cuál es la función de la alegría? De la emoción de la alegría.
energetización. La alegría me va a generar, me va a dar energía, me va a motivar, me va a echar para adelante. La alegría me va a decir, sí, tú puedes, y me va a dar ánimos. Esa es la función básica de la alegría. Pero si la manejo por el lado virtuoso, funcional, voy a tener gozo con esa alegría, voy a tener disfrute, placer, optimismo, voy a acumular buenos recuerdos para mi porvenir, voy a generar cosas buenas para mí con la alegría, si la manejo por el lado virtuoso, si la manejo por el lado funcional. Pero si la manejo por el lado patológico, si la manejo por el lado disfuncional, ¿qué me va a suceder? Voy a entrar en euforia, voy a entrar en manía. ¿Y qué pasa cuando entro en euforia? Cuando entro en manía, voy a entrar en un proceso de perturbación. Esta alegría me va a perturbar. Me voy a salir tanto de mi realidad que me voy a ir a la expectativa de esa alegría, del disfrute y del placer y del hedonismo, y me van a impedir, dice, impiden, sí, claro, me van a impedir ver los riesgos. Cuando yo estoy demasiado emocionado por algo, puede ser que me nuble y me aviente, como dice popularmente, me aviento como el borras. Ya no mido las consecuencias, no mido los riesgos y me atrevo a cosas que pueden ser muy riesgosas para mi seguridad, para mi felicidad, para mi vida, para la de mi familia, etcétera. Entonces, si yo la manejo por el lado patológico, me puedo ir allá, me puede perturbar, me afecta la capacidad de pensar con claridad, me afecta mi capacidad de tomar sanas decisiones porque estoy emocionado. Dicen que cuando uno está demasiado emocionado o demasiado triste o demasiado enojado, no hay que tomar decisiones. Bueno, cuando lo hago por el lado patológico, eh, caigo en esa perturbación de la euforia y de la manía. Entonces, ¿hacia dónde me invita el programa, por supuesto, pero en este caso la revisión de lo que son las emociones? O sea, a conducirlas por el lado funcional, por el lado virtuoso. Gozar de lo que estoy viviendo, disfrutarlo, tener el optimismo, disfrutar el placer, pero con cordura, ¿no? Con mesura, consciente de que no puedo exacerbar esa emoción y dispararla más allá de mi control, de mi posibilidad de salvaguardarme y salvaguardar a los demás. Caigo en riesgos. ¿A quién no le ha pasado que me emociono y órale, y sí lo compro y me gané un premio y entonces ya me metí en deudas y esto, el otro, y no estoy tan eufórico que no mido las consecuencias y me puedo meter en graves problemas? La tercera, que es la tristeza. Ya llevamos miedo, alegría, que es la MA de Matea. Ahora vamos con la tristeza. ¿Cuál es su función principal? ¿A dónde me lleva la tristeza? Si no es a introspectar, ¿no? A entrar en introspección, a tener un contacto interior conmigo mismo, a ver qué me está pasando con esta emoción, con esta tristeza, con esta pérdida, con este dolor, cualquier cosa que es pérdida, que creo que es casi lo que siempre me va a llevar a la tristeza. Cuando pierdo, cuando no dejo de tener algo que quería o no logro tener algo que deseaba. Y entonces es el contacto interior la función, motivarme hacia entrar en contacto conmigo, a tener introspección. Esa es la tristeza, revisar por qué me está pasando esto, por qué estoy sintiendo esto, para qué y qué voy a hacer con eso, a dónde me invita, qué voy a hacer con esta emoción y con entrar en contacto interior y abrir puertas para otras opciones. ¿Qué pasa si la tristeza la manejo del lado virtuoso o del lado funcional? Bueno, pues voy a adquirir autoconocimiento, que es lo que hacemos en el
programa y profundizar el maravilloso camino del reencuentro al niño interior, ¿no? A mi alma, a mis valores, a mis principios, a mis deseos de vida, a mi propósito de existir. A todo eso me puede conducir si lo manejo por el lado virtuoso y funcional. Pero si yo me agarro de la culpa como buen codependiente y le entro a la victimización y lo uso desde el lado patológico y lo trabajo desde el lado patológico, ni siquiera lo trabajo, sino me voy de lleno al lado patológico disfuncional, voy a lograr irme hacia la melancolía, hacia el aislamiento, hacia la depresión, ¿no? Y entonces ya nada vale la pena. Sin él ya no puedo vivir. Sin este trabajo ya no tiene sentido. Y mi cuerpo, como lo dije hace rato, como soy un ser holístico y todo mi cuerpo, alma, espíritu, mente, mientras esté vivo, soy uno solo. Alex es desde mi uña del pie hasta estos chinos que tengo acá, ¿no? Si no lo manejo por el lado funcional, que es lo que me conviene, que es lo que me enseña el grupo, para profundizar en mi autoconocimiento, en redescubrirme, en entender por qué soy como soy, por qué tengo estos patrones de conducta, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, y qué puedo hacer con mis heridas de la infancia. Si no lo manejo por ahí, pues me voy a ir a la melancolía, todo tiempo pasado fue mejor, no me quiero integrar, no me comprenden afuera, ¿no? Soy pobre de mí, soy víctima de las personas y de las circunstancias y de las cosas de la vida. Y entonces caigo en depresión. Y si bien me va, pues algo, ¿no? Si tengo apoyo, si logro echarle ganas, pero no echarle ganas de las de porras, sino si me pongo en acción, si no entro y me comprometo, etcétera. Y entonces puedo salir de este asunto, incluso utilizarlo, ahora sí, de modo contrario, para reconocer un proceso que viví, que me dolió, que me lastimó, para hacer de ayuda para otros, para que mi experiencia pueda servir de utilidad para otros. Que alguien que me escuche diga, caray, eso me está pasando a mí, pero sí se puede salir. ¿Qué es lo que hacemos en las tribunas? Es la gran responsabilidad que se tiene cuando alguien habla o cuando alguno hablamos en tribuna o platicamos ante el grupo, ¿no? La gran responsabilidad que se tiene de que el que está atrás está escuchando palabras de desaliento, de desmotivadoras, de victimización o palabras de esperanza, de fortaleza, ¿no? Y bueno, la experiencia, pues todos la iremos agarrando cada quien a su ritmo, pero la fortaleza y la esperanza es imperativo que la fortalezcamos en esa conciencia de que cuando yo digo algo, es mi responsabilidad que alguien que me está escuchando pueda caer en depresión o pueda decir sí se puede, ¿no? O sea, aquí la bronca no es venir a tirar la basura de mis emociones y de mi situación de vida que me ha ido mal, sino decir, me ha pasado todo esto y sin embargo, estoy haciendo esto, o sin embargo, hice esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la medicina que yo estoy utilizando o que he utilizado o que estoy trabajando ahorita y que empiezo a ver mieles? Porque todos tenemos buenos resultados. La siguiente, que es el enojo. El enojo, la función del enojo es defenderme. La función de sentir enojo, la emoción del enojo, es poderme llevar hacia la autodefensa, hacia poner límites, establecer límites sanos ante los demás y ante mí mismo, pero sobre todo la defensa, atropellos, no permitir atropellos de dignidad, humillaciones, heridas que me dañan, quitarme de donde no me hace bien estar, porque la bronca no es el indio, sino el que lo hace compadre, dice el dicho. Entonces, ¿qué hago yo en un lugar donde soy agredido,
donde no soy recibido con amor, donde constantemente soy exigido de que no valgo, que no soy, que no pertenezco, pues ahí no voy. No puedo ensamblar en un rompecabezas en una pieza de un rompecabezas, en otro, un rompecabezas diferente. Cada rompecabezas tiene sus espacios. Entonces, esa parte es la del enojo. Si la manejo desde el lado virtuoso, si lo manejo desde el lado funcional y lo trabajo con conciencia de qué voy a hacer con este enojo, si platico con él, de dónde viene, qué me lo provoca, quién me lo provoca, qué cosas me lo provocan, qué circunstancias me lo provocan, o yo por qué me estoy enojando conmigo mismo, qué estoy haciendo que me genera enojo de lo que estoy haciendo porque caigo en patrones repetitivos, no estoy cambiando. Entonces, de todos lados, por todos lados puede causar el enojo. Viene de todos lados, incluso de mí mismo. Si lo manejo por el lado virtuoso, por el lado funcional, voy a obtener seguridad, voy a ir hacia la seguridad, confianza y firmeza. Estoy enojado porque a lo mejor sí me están violando mis derechos y no me voy a dejar, y entonces lo manejo, pero con una inteligencia emocional y no una energía desbordada en la ira, sino con inteligencia emocional. Entonces logro seguridad en mí, logro autoconfianza y sobre todo firmeza, y logro establecer esos límites que tanto trabajo me costaba establecer antes, cuando caigo en conciencia de que eso es lo que me está causando el enojo, que yo he permitido que eso suceda. Dice, es que mi marido o mi esposa me pega, pues, ¿y con quién estás enojado? Pues con ella, porque me pega. No, pues no estarás enojado contigo, que permites que te pegue, que te permites que te humille. ¿El enojo es con ella o es contigo? ¿No? Entonces, el caso es, ¿ahora qué hago con él? Y lo puedo manejar desde estas dos corrientes, la parte virtuosa o funcional o la parte patológica o disfuncional. ¿Qué pasa si la manejo por el lado patológico o disfuncional? Ya lo dije, caer en la ira, en el rencor, en el resentimiento. ¿Y qué pasa? Ya se ha platicado mucho en estos foros y en lecturas, etcétera, y en experiencias de vida. ¿Qué pasa cuando mantengo la ira, cuando no salgo de ella? No puedo quitarme el enojo durante años incluso. El rencor. ¿A quién le daña el rencor si no logro un perdón, un octavo, pedir perdón, pero también perdonar en un octavo, noveno paso? ¿A quién estoy dañando? Según yo estoy queriendo agredir a la persona que no perdono. A lo mejor la persona que yo no perdono ya está haciendo su vida tan campante y ni siquiera se acuerda de mí. Y yo sigo con el enojo y el rencor. ¿A quién estoy dañando con ese sentimiento si no es a mí mismo? Y de ahí vienen las enfermedades, estas psicosomáticas, el que guardo tanto tiempo una emoción disfuncional que me bloquea mi desarrollo personal, y la guardo tanto tiempo que me daña y que se empiezan a generar células que me enferman, empieza a brotar un cáncer donde no tenía por qué ser, si no fue porque lo estuve alimentando con estos sentimientos. Entonces, eso es lo que sucede con la ira, con el rencor, con el resentimiento. ¿Qué me conviene, inteligentemente, emocionalmente hablando? Manejarlo por el lado virtuoso, por el lado funcional, o manejarlo por el lado patológico, disfuncional. Afecta a la salud si no lo manejo por el lado apropiado, tanto física como mental, y afecta a mis relaciones interpersonales y mi paz interior. Y mi salud, en términos generales, finalmente, la gente termina, la gente más rencorosa, etcétera, pues termina desarrollando enfermedades crónicas degenerativas muy lamentables, ¿no? Y luego, no lo digo yo, esto es conocido en la literatura, términos, en todos lados, ¿no? Y la última, que es el afecto, la A de afecto, ya con esto es la materia, miedo. El afecto, la función que tiene es de vinculación. Si yo siento afecto por alguien, pues lo que me va a, ¿qué función tiene esto? Pues que genere vínculos, que genere lo que el programa me invita a hacer, establecer relaciones sanas, honestas, amorosas, satisfactorias y no relaciones tóxicas, ¿no? Entonces me genera vinculación. Y esa es una herramienta importantísima. No somos seres aislados.
somos seres en sociedad y de una u otra manera tenemos que buscar los vínculos. Entonces, cuando yo desarrollo mi afecto y cuando permito que otros lo desarrollen hacia mí y no me bloqueo a que por experiencias obsoletas de mi vida pasada, mejor no me relaciono porque me va a dañar, porque tengo inseguridad, porque tengo desconfianza, mejor me relaciono, decido relacionarme y darme otra oportunidad de hacer la prueba y ser cauteloso también, con pies de plomo, pero abrirme a la posibilidad. Y es lo que sucede con el amor. Después, ya no me quiero relacionar porque me fue como en feria, he sufrido, me humillan, entonces mejor ya no le entro. Mejor el amor desde lejecitos. Entonces, bueno, ese es el afecto. Si lo manejo desde el lado virtuoso o funcional, voy a lograr incrementar mi autoestima, que tanto se busca en estos grupos, recuperar mi autoestima, porque no es tanto que tener una autoestima alta, es la tengo o no la tengo. Entonces, recuperar mi autoestima que está perdida, volverme a querer el amor propio, incluso la estima del otro, tener la estima del otro y que el otro tenga mi estima. Entonces son tres, una conmigo mismo, otra hacia el otro y otra del otro hacia mí. Eso logro si lo manejo por el lado virtuoso funcional. Pero si lo trabajo por el lado desembocado de la codependencia y de lo que ya conocemos, por el lado patológico, disfuncional, pues voy a caer en qué creen, en dependencia y codependencia, ¿no? Entonces ahí podemos ver, caray, esto que estoy diciendo de mis experiencias obsoletas de relaciones pasadas me han llevado independientemente de lo que aprendí, de los introyectos y todo lo que viví de la infancia y las heridas y todo eso, yo también ya con mi propia experiencia, como traía todas esas cosas cargando, pues no pude establecer relaciones sanas. Y como no las pude establecer, me generaron más daños todavía. Y como tengo miedo a no volver a contactar, pues mejor ya no le entro. Y eso es lo que pasa cuando le entro por el lado patológico, ¿no? Cuando no caigo en conciencia de que, ¿cómo vamos en tiempo? Todavía me queda tantito, ¿ah? 5 minutos, ¿Cuánto Ali. tiempo? 5 minutos. Bueno, le voy a meter velocidad. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Caigo en este terreno de la codependencia, una vez más, otro motivo más para ser codependiente. Si ya traía bastantes de la infancia y de todo eso, ahora con las relaciones mal establecidas, con relaciones con tóxicas, que yo soy tóxico y me relaciono con alguien tóxico, o relacionándome con gente que no tiene ni siquiera la menor intención de desarrollarse personalmente, pues caigo otra vez en eso, ¿no? Y esa es la parte que aquí se trabaja en estos grupos. ¿Cómo se trabaja la codependencia? Pues ya lo sabemos con todo esto que estamos haciendo aquí, tratando de compartirnos experiencia, fortaleza, esperanza, literatura que nos nutra, estos compartires donde podemos aprender un poquito más. Yo puedo aprender un poquito más porque lo que les decía yo al principio, lo que yo digo, lo que yo expongo es lo que yo necesito aprender, ¿no? Cuando uno enseña, aprende dos veces. Entonces, cuando cuando yo preparo un tema, me vuelve a sumergir en todo todos estos pensamientos y estas reflexiones y les juro que me hace doble provecho. Entonces, ahora vamos a hablar de los sentimientos, ya me queda poquitísimo tiempo. Derivados de estas emociones, las 5 básicas, Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor o afecto, vienen ya los sentimientos. Cuando decía yo hace rato, un sentimiento es una emoción más un pensamiento. Cuando ya la racionalizo, la emoción, y ya la hago propia, ya se queda en mí, ya está pasada por mi mente. Y entonces ya genera sentimientos. ¿Y qué sentimientos se pueden generar a partir de estas emociones, de estas 5 emociones básicas? Del miedo. Las sensaciones son lo primero, ¿eh? Si yo pongo mi dedo en un lugar donde está caliente, me da miedo quemarme. Entonces me genera una emoción que es el lugar caliente. Entonces las sensaciones son lo que dispara.
Luego viene la emoción, que es lo que se genera cuando esa sensación, ya sea a nivel voluntario o involuntario, me genera esa emoción, que es corta, pero que es contundente y muy definida, el miedo. Pero ya cuando el miedo lo racionalizo y lo empiezo a pensar, etcétera, ya puedo descubrir sentimientos que se generan a partir de ese miedo. ¿Cuáles son los sentimientos que se generan más básicos, que se generan a partir del miedo? Y así voy a hablar rápidamente de las 5 emociones. ¿Cuáles son los sentimientos más básicos, más importantes, adicionales, de cada una de las emociones básicas? Del miedo, mi sentimiento es: estoy impresionado. Mi sentimiento es: estoy inquieto, preocupado, estoy intranquilo, estoy asustado. La emoción sí fue el miedo, pero ya ahora lo asustado puede durar mucho tiempo. El miedo fue nomás lo que detonó que me sienta asustado, pasmado, estoy paralizado, no puedo actuar. Esos son los sentimientos derivados de la emoción, del miedo. Ahora, ¿cuáles sentimientos podrían derivarse de la alegría básicos? Muchos, pero vamos a hablar de 5 básicos. Me siento dichoso, me siento dichoso. Y esa dicha puede durar, pues a lo mejor hasta que muera. A lo mejor conocí una pareja y me enamoro y me siento alegre y dichoso. ¿Y cuándo va a acabar? Pues a lo mejor hasta que se muera. O a lo mejor el día que se enamore de otro y me mande a volar. O algo pase, ¿no? O enferme y me angustie, perderla. En fin, pero por lo pronto me siento dichoso. Puede durar mucho, mucho más que el instante de la alegría que detonó mi emoción, mi sentimiento, perdón. ¿Cómo me siento con la alegría? Me causó alegría, me siento divertido. Puedo alargar este sentimiento de divertido. Cuando voy a una reunión, un fin de semana con amigos, una comida con mis amigos del kinder, de la primaria, pues me siento divertido, porque nos divertimos, porque platicamos de recuerdos, y esos recuerdos los tomo fotos, y en la noche los sueño, y al día siguiente los recuerdo con alegría y platico con algún otro que contactamos, hoy estuvo padre, y alargo mi diversión, y lo puedo alargar hasta que el año que entra el Facebook me recuerda esos momentos y vuelvo a sentirme, vuelvo a revivir esa emoción, ese sentimiento de estar divertido. Me siento entusiasmado, me siento eufórico, abusados, no por el lado patológico, eufórico, pero bajo control, ¿no? Ya habíamos hablado que la euforia del lado patológico es contradictoria, ¿no? Contraproducente. Y me siento exaltado. Todo eso me causa la alegría, mis sentimientos. La emoción de la tristeza, ¿qué me causa? Pueden ser buenos, bueno, funcionales o disfuncionales. Me siento resentido. Yo elijo si quiero sentirme así, pero si de momento me siento resentido, ¿cómo lo voy a trabajar ese resentimiento? Ya con inteligencia emocional, con programa, etcétera. Pero de momento es un sentimiento que surge. Me dio tristeza algo, porque alguien me traicionó, porque algo pasó, me siento resentido con esa persona. Tengo que trabajar eso, porque para eso estamos aquí, pero me siento resentido, me siento rechazado, me siento rechazado, no me recibieron bien, ¿no? No me quisieron recibir, me siento alejado, aislado, me siento abandonado, me siento herido. Pues son todas las heridas que me recuerda la tristeza. Cuando me siento triste es porque me tocaron, algo me tocó una herida. Yo mismo, las circunstancias, las cosas que pasaron, o gente, me tocó una herida, pero la herida es mía, no es de afuera. Y todos esos sentimientos pueden venir. Entonces, si la herida es mía, los puedo trabajar. Y para eso están programas como este. El enojo. Tuve la emoción del enojo, algo me hizo enojar, o yo mismo me hice enojar, y entonces me puedo sentir agresivo, violento, disgustado, furioso, hostil.
pero también puedo sentir con control, el decirme, calm down, bájale, ¿no? Tranquilo. Y reflexionar. Y que todos estos sentimientos que empiezan a surgir, no dejarlos aflorar, porque son negativos que me van a llevar, sentimientos que me van a llevar a la patología. Entonces los tengo que trabajar, pero el enojo tiende a llevarme a la patología, a los sentimientos patológicos. Entonces, con más razón en los sentimientos, en las emociones difíciles como el miedo, la tristeza, el enojo, tengo que conducirme con mayor inteligencia emocional y más cerca del programa. El amor, ¿qué sentimientos me detona el amor? Embelesado, me siento enamorado, me siento estremecido, me siento admirado, me siento apasionado ante el amor, ante el afecto. Todo esto puede ser, ¿no? Lo que me hace sentir esa situación. Y bueno, ya finalmente nada más para concluir, algo que debió haber sido al principio, pero nomás para no dejarlo, que era el sistema emocional, el proceso emocional, que incluye sensaciones, sentimientos, digo, emociones y creencias y recuerdos, me lleva también a detectar las necesidades, desde las básicas hasta las más complejas. Y estamos hablando de, voy a poder detectar qué necesito, desde lo más funcional, que es lo fisiológico, desde ir al baño, bla, 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 comer, etcétera, las necesidades de seguridad personal, etcétera, de la familia, las necesidades de afiliación, como sentirme acogido, sentirme parte de, las necesidades de reconocimiento. Gracias a las emociones voy a poder dar cuenta de mi necesidad de ser reconocido, de ser aceptado, y mi necesidad de autorrealización, de crecimiento personal, de seguirme preparando, de desarrollarme, etcétera. Y ya la última partecita, ya no me quiero dejar esto, es el objetivo del etcétera, ¿no? Pero sobre todo encauzado todo a llevar una vida plena, útil y feliz. ¿Qué es llevar una vida plena, útil y feliz? ¿Cuánta gente me sonríe? ¿A cuánta gente amo? ¿Cuántos me admiran? ¿Cuántos reconocen mi sinceridad o mi sencillez de espíritu? Se trata de si recuerdo, si me recuerdan cuando me voy. Se refiere a cuánta gente ayudo, a cuánta gente evito dañar, si guardo o no rencor en su corazón, en mi corazón. Se trata de que en mis triunfos estén incluidos mis sueños, de si mis logros no hieren a mis semejantes. Es acerca de los demás. Es sobre si usé la cabeza tanto como el corazón, si fui egoísta o es acerca de mi bondad, de mi deseo de servir, de mi capacidad de escuchar y de mi valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos me siguen, sino de cuántos realmente me feliz o si finjo serlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al bienestar. Se trata de mi conciencia tranquila, de mi dignidad invicta y de mi deseo de ser más, pero no de tener más. Son unas palabras que recabé de un empresario muy, porque es una persona sumamente rica y sin embargo salen de su corazón esas palabras que a mí en lo personal me generaron mucho. Gracias a todos por escucharme. Gracias a ti, Alex, por compartirnos. Gracias, un tema mucho, muy nutricio, porque bueno, pues nos hace ver, ¿verdad? Todas las
etapas, todo lo del proceso emocional, cómo va funcionando. Y bueno, pues voy a detener la grabación para que los compañeros puedan elaborar sus preguntas. Si el que guste puede levantar su mano.